Hola a todos amantes de los icebergs. Hoy subiré el iceberg de las consolas que fracasaron, que fue dividido en dos partes, y hoy las juntaré para tener el video completo, así para que sea más disfrutable. Este video nomás lo subo para no dejar muerto el canal, y también agradezco al usuario CaptainTenma64, quien fue el usuario que apareció como ayudante de la parte 2. También les pido que compartan el video, y denme ideas para futuros icebergs, que aún no pasan de moda, y eso es bueno. Bueno, ya basta de charlas, comencemos. La Sega Saturn. Una consola lanzada en 1994, que presentaba 32 bits. Buscaba ser la sucesora de la Genesis y competir con la Super Nintendo. Las razones de su fracaso fueron que era difícil de programar en la consola, Sony le llevó la ventaja en América debido a que costaba $100 menos, no tenía juegos de salida en América, y las third parties ya estaban más del lado de la competencia. Y por el éxito de Mario 64 y GoldenEye 007 por parte de la Nintendo 64. Y la PlayStation 1, que con 100 millones de consolas vendidas, enterró por completo a la Saturn. Nuevamente agradezco a Firus por decirme las razones del fracaso de la Saturn. La PSP Go era una revisión de la PSP, la cual era 100% digital. Sony la hizo para ver si funcionaba vender una consola digital y no una física. Debido a por esta misma razón, la consola no pudo vender muchas consolas, en ese tiempo no era muy popular comprar juegos digitales en consolas, y eso provocó que la consola terminara fracasando, y encima que los juegos tardaban demasiado en descargarse en la consola. En 2018 Sony sacó la PlayStation 1 Mini, que ya sabemos que era igual que la NES y SNES Mini. El problema era el pobre catálogo de juegos de la consola, ya que no incluía Crash Bandicoot y Castlevania. Encima los juegos eran corridos por un emulador de la consola sacado de internet, y no hecho por los mismos de Sony, y la calidad de los juegos era muy baja, y los mandos de la consola no eran los clásicos DualShock, sino que los originales. Al menos se puede hackear para meter el SmackDown 2 XD, aunque hackear la consola y meterle juegos ni la salvó del fracaso, teniendo que ser bajada de precio en varias tiendas hasta en $10. Sinceramente lamentable. La Wii U, la consola sucesora de la Wii, fue anunciada en el E3 del 2011. Su anuncio causó confusión, debido a que muchos pensaban que era un accesorio de la Wii, ya que en el tráiler se la pasaban diciendo que el gamepad era un nuevo control. Varias third parties apoyaron desde un comienzo a la consola, pero luego dejaron de sacar sus juegos en la consola, quedándose sin exclusivos. Esto debido a la poca ventas de la consola y su potencia muy pobre, ya que era difícil hacer juegos en la consola. El poco interés de Nintendo en la consola, la mala publicidad, y la llegada de la PlayStation 4 y la Xbox One provocaron el fracaso de esta consola, y siendo reemplazada por la Switch. Encima hoy en día hay gente que defiende a esta consola, ya acéptenlo, esta consola nunca fue buena, ni hackeándola la hace mejor consola. Espera, no hay juegos en este pedazo de mierda. La GameCube salió en el año 2001, el cual ya presentaba discos para sus juegos, algo que no tenía la Nintendo 64. El primer error que cometió la consola fue sus discos, los cuales tenían muy poca capacidad de memoria, incluso algunos juegos funcionaban con 2 discos. El segundo error fue la compra de Rareware por parte de Microsoft, lo cual hizo que no hubiera más juegos de Rareware, y juegos como Donkey Kong Racista Digo Racing, Banjo-Tooie, y la secuela de Conker, no salieran en la consola, siendo el Star Fox Adventures el último de Rare antes de la compra. Y la tercera fue su diseño, que no era muy atractiva para las personas de ese tiempo. Y encima la consola no tenía retrocompatibilidad con discos DVD para ver películas, ya que esto lo tenía la PS2, que podía reproducir películas, tanto originales como piratas, lo cual hizo tan exitosa a la consola. Por estos motivos la consola fue un fracaso, aunque tal vez no lo sea tanto por sus ventas, pero comparado con las monstruosas cantidades de consolas vendidas de la PS2. Aunque les duela. La PlayStation 2 se violó por completo a la GameCube y fue un brutal golpe a Nintendo, y luego hay puros maricones nostalgiafax que dicen que el Nintendo de antes no cometía errores.
Jajaja, aún me da risa esos sujetos, solo vean el video de Danikio y sabrán a qué nostalgia fax me refiero. La Dreamcast, lanzada en 1999, esta buscaba levantar a Sega nuevamente, luego del fracaso del Sega Saturn. Sega hizo las cosas bien con la consola en su salida, como un control bastante decente, que buscaba ser innovador al tener una pequeña consola dentro del control, y varios juegos muy buenos, e incluso conectarse a internet y jugar en línea. Sin embargo, debido al fracaso del Saturn, la gente desconfiaba en la consola, aunque aún así logró vender varias consolas. Encima Sony había anunciado en ese tiempo sus intereses en sacar una PlayStation 2, que fuera retrocompatible con la PlayStation 1, y reproducir películas en DVD. Esto detuvo a las ventas de la consola, y varias desarrolladoras third parties abandonaron a la consola. En 2001, la consola fue descontinuada siendo la gota que derramó el vaso para Sega, teniendo que volverse desarrolladora de juegos. Incluso por este fracaso, algunas personas daban a Nintendo como la ganadora de la pelea contra Sega. La PS Vita fue una consola que buscaba competir con la Nintendo 3DS, la cual le iba mal al comienzo en su lanzamiento. Fue anunciada como la consola portátil más potente, lo cual hypeó a los jugadores. Sin embargo, debido al precio elevado, y poca cantidad de juegos en la consola, hizo que vendiera pocas unidades de manera muy lenta. Nintendo, el cual empezó a corregir los errores del 3DS, sacando más juegos buenos, nuevas revisiones que costaban menos, hizo que la consola aplastara por mucho a PS Vita, haciendo que esta quedara en 16 millones de ventas, y la 3DS vendiendo casi 80 millones de consolas. La Philips CD fue una consola lanzada en 1991, la cual fue hecha por Philips en colaboración con Nintendo y Sony. Antes de decirles el fracaso de esta consola, Nintendo en esos años colaboró con Sony para sacar un accesorio para la Super Nintendo para usar discos. Pero Nintendo desconfió en Sony, y abandonó a Sony, lo que junto a los juegos en 32 bits de Sega en arcades, inspiró a Sony para crear la PlayStation. Bueno, volviendo con Philips, la consola parecía una videocasetera, lo que no resultaba muy atractivo para la gente. Un control muy incómodo, un precio de más de $500, y juegos bastante malísimos, provocaron el fracaso de la consola, y siendo considerada una de las peores consolas de la historia. La 3DO fue una consola hecha por Panasonic en 1993, y esta intentó meterse en la guerra entre Sega y Nintendo, ya que esta decían que estaba adelantada a su época, ya que usaba discos y tenía juegos en 32 bits. También presentaron al que iba a ser rival para Sonic y Mario, Hex. Sin embargo, la consola fracasó, y ya se deben de imaginar la razón. Juegos que no llamaron la atención al público, ni el mismo Hex, que terminó siendo porteado en Sega Saturn y PlayStation. El precio de la consola era muy alto, comparada con la de un Super Nintendo y Sega Genesis. Y por último la llegada de la PlayStation 1, que terminó por enterrar a esta consola y siendo descontinuada en 1997, que en ese año trataron de levantar a la consola lo más que pudieron, trayendo más juegos, pero ni eso funcionó. Incluso se pensó en traer una 3DO 2, que fuera retrocompatible con la 3DO, pero el fracaso de la 3DO le generó pérdida de dinero a la empresa, y esta idea de retrocompatibilidad fue usada por Sony para la Play 2. Varios desarrolladores abandonaron a la consola, lo que como dije, provocó su descontinuación. La Neo Geo CD fue una consola lanzada en 1994. Hecha por SNK, usaba discos y creo que también cartuchos. No conozco mucho a esta consola, y no encontré razones de su fracaso, pero lo más probable fue que era demasiado cara, y salió en el año donde la PlayStation trataba a Sega y a Nintendo como sus perras XD. La Nintendo 3DS OLED. Sí, seguramente los Nintenpuercos me van a matar por poner a esta consola, pero les diré. No estoy hablando de la consola en general, sino que de la Nintendo 3DS original, conocida actualmente como la 3DS OLED.
Desde su salida, la consola fue criticada por su pobre catálogo de juegos y un precio muy elevado. Algunas personas criticaron a la pantalla táctil de la consola, debido a que era muy pequeña, lo que provocaba dejarle unos rayones en la pantalla al cerrar la consola. También la opción de 3D que tenía la consola, la cual estaba de adorno, siendo usada en algunos juegos como en Mario 3D Land, pero no era la gran cosa. También por la enorme cortina de humo que Sony vendía a sus consumidores, que la PS Vita traía muchas expectativas, que dejaban plantado a la 3DS. Nintendo sacó revisiones como la 2DS que era más barata, y la 3DS XL. Y trajeron más juegos, lo que levantó las ventas de la consola, sin embargo la 3DS OLED sigue siendo un fracaso. TurboGrafx 16 es una consola creada en colaboración entre NEC y Hudson Soft, convirtiéndose en la primera consola de 16 bits. La razón por la que está aquí, fue por sus terribles ventas, las cuales hicieron arriesgado el lanzarla en Europa por miedo a perder más dinero en el proceso, pero lo que puso el último clavo en el ataúd, fue que tenía que competir contra la SNES y la Sega Genesis, las cuales estaban teniendo la guerra de los 16 bits con una campaña publicitaria muy superior, dejando a la consola en segundo plano, ni siquiera el adaptador de CD la salvó. Apple Pippin, o Bandai Pippin, fue una consola lanzada en 1995. La consola era algo parecida a la 3DO en diseño. Para empezar a hablar de su fracaso, la consola salió en una época oscura de la compañía Apple, debido a muy malas decisiones tomadas por su presidente en ese tiempo. Empezaron a meterse en otros mercados de productos, y aquí llegamos a Pippin. Colaboraron con Bandai para crear una versión especial para la consola. La consola que intentaba parecerse a las computadoras de Apple, lo que no fue muy atractivo para la gente en ese tiempo, que la veían como una computadora barata. Y la posibilidad de usar un teclado y conectarse a internet, algo parecido a la consola del último nivel que hablaré. Y con un costo de más de $600, y juegos muy malos y mediocres, que algunos eran educativos. Y encima no pudo competir con la PS1 que era más barata, y la recién llegada Nintendo 64. Fue descontinuada por orden de Steve Jobs en 1997. Nintendo 64 DD, es un periférico creado para la N64, la razón de su fracaso fue por los cansadores atrasos de la consola, y el tiempo en que salió, de manera que salió en diciembre de 1999, solo para ser retirada y relanzada en el 2000, de manera que tuvo una competencia muy superior. Además, el solo hecho de ser un periférico no ayudaba, pues la consola base debió haber sido un lector de CDS desde un inicio. Ouya fue una mini consola fundada por Julie Urman, luego del éxito de una campaña en Kickstarter realizada por Julie y su empresa. La consola tenía juegos de Android porteados, y se supone que ahí podías modificarlos, o crear tu propio juego, tratándose de una consola revolucionaria y que varios desarrolladores novatos podían desarrollar sus propios juegos. Pero nada de eso, la consola era muy mediocre, juegos muy malos exclusivos, y varios juegos se podían descargar gratuitamente en el celular, un control de plástico muy incómodo, que usaba pilas, y varios juegos porteados de celular parecían tener problemas de rendimiento en la consola. Y pareciera como si todo lo hubieran hecho a las prisas. Posteriormente salió una versión 2.0 que corregía varios errores, pero seguía siendo la misma mierda. Afortunadamente para el mundo, esta consola fue un fracaso, haciendo que su empresa casi cayera en bancarrota. La Virtual Boy, lanzado en 1995. Considerado el primer fracaso de Nintendo. Era un casco de realidad virtual, en respuesta al casco VR de Sega, mientras se desarrollaba la Nintendo 64. Sin embargo, el aparato era muy incómodo, solo vean el video en pantalla. Un alto precio, y las insoportables luces rojas de los juegos, que recomendaban al jugador a descansar la vista después de su uso. Y un control bastante feo y muy incómodo con dos crucetas. Y encima salió cuando la gente esperaba la salida del 64, y las críticas que recibió la consola, provocaron su fracaso. Hoy en día es considerada una consola de culto y que muchos desearían tener en su colección de consolas, incluyéndome a mí XD.
La Atari Lynx tuvo que competir no solo con la Game Boy, sino que también contra la Game Gear, la cual era muy superior, pues siendo más barata y con una mayor capacidad gráfica y de color, todo esto a pesar de tener un hardware superior. Es importante recalcar que era la más cara disponible en el mercado en cuanto a consolas portátiles se refiere. La Atari 7800 es probablemente uno de los mayores fracasos de la mítica Atari, pues su adaptador de corriente, que es un infierno de conectar, y su control, el cual es uno de los más extraños e incómodos que pudieron haber hundido a la consola. Y bueno, llegamos a la consola, que yo considero la peor de todas. Cibo, producida en Brasil por una compañía aliada con Sega llamada Tectoy, junto con la compañía Qualcomm. La consola fue lanzada en México y Brasil en el 2009. Esta decía ser la consola más potente, más o menos que la Wii. Y no solo era una consola para jugar videojuegos, sino que también se podía navegar en internet para realizar una tarea, mandar correos, o usar Facebook, o usar YouTube XD. Y se podía usar un teclado, algo que en mi opinión es incómodo, porque imagínense navegar en internet, pero solo con el teclado y no con un mouse. La consola traía 5 videojuegos, y 1 hora gratis de internet. Los juegos eran digitales, así que no había juegos en físico. Para comprar los juegos, se necesitaba unas tarjetas de créditos creadas por Cibo, llamados Cibo Créditos, que aparte de usarse en los juegos, también se podía usar para pagar más horas de internet. La galería de juegos era algo pobre, ya que incluían juegos third parties como los de Sega, Capcom, PopCap, Namco, y también se le tuvo fe a la consola en México, que fue anunciada varias veces en la tele, y colaborando con Nuevo Cartoon para sacar un juego exclusivo, y saliendo en familia con Chabelo. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocasionó su fracaso? Para empezar, los creadores de la consola dijeron que esta merecía competir con las consolas de la 7ª generación, debido a su potencia y porque era muy barata, y estaba hecha para personas que no tuvieran acceso a internet, o acceso a un computador. Sin embargo, el precio era de 3,000 pesos, que cualquiera podía usar para comprar una computadora de segunda mano, o una PlayStation 2. Sus juegos eran muy malos, ya que algunos eran adaptaciones de juegos de celular, y otros que parecían ser sacados de juegos free. Encima, varios juegos tenían gráficos espantosos y problemas en los FPS, algo parecido al WWE 2K18 de Switch, pero peor. Y más encima, jugar con sus mandos tan incómodos y hechos de cartón. Sí, ahí tienen a la más potente de la 7ª generación. Y encima los de Cibo México se negaron a sacar juegos como el Resident Evil 4. Aquí tienen las razones. Plataforma familiar. Los juegos también son juegos familiares, no son juegos violentos. No nos interesa que tengamos juegos donde uno está matando zombies ni nada de eso. Son juegos para que toda la familia pueda jugar. Juegos casuales, juegos familiares, juegos donde el hermano mayor pueda jugar con su hermanito y que el padre de familia pueda tener toda la confianza de que los niños no están jugando juegos inapropiados. Sin comentarios. Encima, su internet era una mierda, parecida a la de Internet Explorer. Por estos motivos, la consola fue un fracaso, y una de las peores estafas de todos los tiempos. En 2011, la consola fue descontinuada, junto con su servicio de internet y su tienda virtual, aunque los juegos descargados se podían seguir jugando, y fue sacada del mercado rápidamente, quedando en el olvido, y siendo revendida a precio muy elevado en internet.